En un pequeño pueblo rodeado de montañas, vivía un hombre llamado Juan. Era un hombre humilde, conocido por su gran corazón y su sonrisa amable. Sin embargo, había un aspecto de su vida que siempre atraía risas y burlas: su camioneta vieja y desgastada. La pintura había perdido su brillo original, y el motor emitía un sonido peculiar que resonaba en todo el vecindario. A pesar de su aspecto descuidado, Juan valoraba su camioneta como un tesoro lleno de recuerdos. Cada mañana, Juan la arrancaba con cariño, recordando los paseos que había dado con su familia y las aventuras que habían compartido en ese vehículo. Sin embargo, sus amigos no perdían la oportunidad de reírse cuando lo veían pasar. «Mira esa reliquia», exclamaban entre risas. Aunque Juan trataba de ignorar las burlas, en el fondo le afectaban. Sabía que su camioneta no era la más bonita, pero para él era un símbolo de sus raíces y su historia. A menudo se preguntaba si algún día tendría la posibilidad de tener algo mejor, pero en su corazón sabía que lo material no definía quién era. Mientras conducía por las calles del pueblo, siempre mantenía la esperanza de que sus amigos verían más allá del metal oxidado y los arañazos en la pintura. En su mente, la verdadera riqueza estaba en las experiencias vividas y no en la apariencia de lo que poseía. El pueblo donde vivía Juan era un lugar pintoresco, lleno de casas coloridas y calles adoquinadas que parecían contar historias de tiempos pasados. Cada mañana, el sol se alzaba sobre las montañas, iluminando los rostros familiares de sus habitantes. En este pequeño rincón del mundo, todos se conocían, desde los ancianos que se sentaban en la plaza a charlar, hasta los niños que correteaban con risas contagiosas. La comunidad tenía sus propias normas y costumbres, y una de ellas era la importancia de la apariencia de los vehículos. No había mucho espacio para lo viejo o lo deteriorado. Los automóviles eran como cartas de presentación. Se valoraba mucho la imagen que uno proyectaba, y las camionetas relucientes y los coches modernos marcaban el estatus social de sus dueños. Por esta razón, la risa que provocaba la camioneta de Juan no era simplemente una burla inocente, hablaba del juicio más profundo que la gente hacía sobre él. Sin embargo, en medio de esas risas, Juan sabía que su vida estaba llena de experiencias que no se reflejaban en el metal y la pintura. Sus amigos a menudo bromeaban, pero en su corazón deseaban que comprendieran que cada rasguño en su camioneta contaba una historia importante. A pesar del juicio ajeno, Juan continuaba conduciendo por las calles del pueblo con orgullo, sintiendo que, aunque su vehículo no brillara como otros, era esa misma historia la que le daba verdadero valor. A pesar de su orgullo por la historia que portaba su camioneta, Juan no podía evitar sentirse avergonzado en ocasiones. Las risas de sus amigos resonaban en su mente, y a veces se preguntaba si debería considerar una nueva compra. Sin embargo, cada vez que subía a su viejo vehículo, los recuerdos inundaban su corazón y le recordaban por qué lo valoraba tanto. La camioneta había sido el escenario de muchas aventuras familiares. Recordaba con cariño los viajes a la playa con sus hijos, cuando el aire del mar se mezclaba con las risas y las canciones que sonaban en la radio. También pensaba en las noches frías cuando acampaban bajo las estrellas, arropados por mantas y rodeados de historias contadas alrededor de una fogata. Esos momentos eran invaluables para él. Cada rasguño en la pintura era un testimonio de esas experiencias compartidas. La camioneta no solo era un medio de transporte, sino el vehículo de la vida misma que había construido con su familia. En su interior, Juan sabía que los recuerdos que atesoraba eran más importantes que cualquier opinión ajena. Por ello, mientras conducía por las calles del pueblo, encontraba consuelo en esos recuerdos que lo hacían sentir afortunado. La vieja camioneta, aunque desacreditada por muchos, llevaba consigo el peso de historias que lo definían como persona y lo conectaban con su pasado. Así, Juan aprendió a abrazar la belleza de lo antiguo y a entender que la verdadera riqueza reside en los momentos vividos y compartidos. Una mañana soleada, Juan decidió ir al mercado del pueblo para comprar algunas frutas y verduras frescas. Con el motor de su camioneta rugiendo a medida que avanzaba por las calles adoquinadas, sintió la misma alegría de siempre al recordar todo lo que había vivido en ese vehículo. Sin embargo, al llegar, notó que sus amigos estaban reunidos en una esquina, riendo a carcajadas. Cuando su viejo automóvil apareció a la vista, las risas se hicieron más fuertes.
Mira quién llegó en su joya de antigüedad, bromeó uno de ellos con una sonrisa socarrona. Los demás se unieron a las burlas, señalando la pintura desconchada y el sonido peculiar que hacía al detenerse. A pesar de las palabras hirientes, Juan intentó mantenerse firme, recordando todas las historias que esa camioneta simbolizaba. Sin embargo, no pudo evitar que una punzada de tristeza lo invadiera. Mientras caminaba hacia el mercado, reflexionó sobre sus sentimientos encontrados. Sabía que muchos veían su camioneta como un objeto ridículo, pero para él significaba algo mucho más profundo. Esa vieja camioneta era parte de su identidad y lo ligaba a momentos invaluables de su vida. Decidido a no cambiarla por nada del mundo, tomó una profunda respiración y se enfundó en la fortaleza de sus recuerdos. Optó por ignorar las burlas y aferrarse a la dicha que su camioneta le había brindado a lo largo de los años. Al pasar junto a sus amigos, le sonrió y continuó su camino hacia el mercado con la cabeza en alto. Mientras Juan se dirigía hacia el mercado, absorto en sus pensamientos y recuerdos, algo interrumpió su rutina. Una SUV negra brillante apareció inesperadamente en la calle principal, atrayendo la mirada de todos los presentes. Su superficie reluciente reflejaba los rayos del sol, y el sonido del motor era suave y potente, en marcado contraste con el rugido característico de la camioneta de Juan. La SUV se detuvo con gracia, y los murmullos empezaron a correr entre la gente. Era evidente que era un vehículo de categoría alta, lo que despertó la curiosidad y la admiración de quienes estaban cerca. Juan no pudo evitar apartar la vista de su propia camioneta y fija sus ojos en la deslumbrante SUV. Todo su alrededor se llenó de expectación. De repente, la puerta del lado del conductor se abrió y un hombre uniformado salió de ella. Era un general, con insignias que relucían en su pecho, lo que solo aumentó el asombro del grupo. Los amigos de Juan lo miraban ahora con fascinación y respeto. El general aparecía como una figura imponente que elevaba aún más el ambiente tenso que había creado la SUV. Mientras observaba al general acercarse, Juan sintió una mezcla de emociones. Se preguntaba qué conexión podría tener una persona tan importante con su pequeño pueblo. Las risas que antes le habían hecho daño fueron reemplazadas por un atisbo de curiosidad y sorpresa. En ese momento, un nuevo capítulo comenzaba a desplegarse ante él, lleno de posibilidades que podía apenas imaginar. Cuando el general salió de la SUV, su presencia imponente cautivó a todos los que estaban en la plaza. Vestido con un uniforme impecable que brillaba con las insignias de su rango, caminó con confianza hacia el grupo de personas que rodeaban a Juan. La atmósfera se volvió palpable, las risas que antes resonaban en el aire se desvanecieron por completo, reemplazadas por murmullos de sorpresa y respeto. Los amigos de Juan, que instantes antes hacían bromas sobre su camioneta, ahora observaban al general con asombro, como si la llegada de este hombre hubiera transformado el ambiente. Juan sintió como un escalofrío recorría su espalda mientras miraba la escena. La figura del general parecía iluminar el lugar con autoridad y dignidad. Por un momento, su viejo vehículo pasó a ser un simple fondo en una obra mucho más grande. El general se acercó a Juan y lo saludó con una sonrisa cordial. «He escuchado cosas buenas de ti y tu familia», dijo, su voz resonando con un tono amistoso pero firme. Juan, aún atónito, no encontraba palabras para responder. La impresión que causaba el general era tal que cualquier broma o burla anterior sobre su camioneta se había desvanecido por completo. En ese instante, Juan comprendió que sus recuerdos y experiencias tenían un valor que iba más allá de las risas. La llegada del general había cambiado el enfoque del día, ofreciéndole a Juan una nueva perspectiva sobre sí mismo y su lugar en la comunidad. Mientras sus amigos trataban de procesar lo que sucedía, él se sintió fortalecido por la situación inesperada que se desarrollaba ante él. El general se acercó a Juan con una sonrisa cálida, y el ambiente a su alrededor parecía aún más acogedor. «He estado observando tu camioneta», comenzó, señalándola con un gesto apreciativo. «Ese vehículo tiene carácter. Me encanta ver cómo ha resistido el paso del tiempo». Las palabras del general sorprendieron a Juan, quien apenas podía creer que alguien tan importante elogiara su viejo automóvil. «Es un modelo clásico, ¿verdad? No muchos pueden decir que tienen un vehículo así».
La antigüedad de una camioneta como la tuya es un testimonio de su durabilidad y de las historias que lleva consigo, continuó el general, acercándose aún más para inspeccionar la camioneta. Juan sintió que su corazón se llenaba de orgullo ante esos cumplidos inesperados. Los amigos de Juan, que antes se reían de su camioneta, ahora miraban con asombro, reconociendo la valía que el general le otorgaba. Cada rasguño tiene una historia, ¿verdad?, preguntó el general mientras acariciaba el capó desgastado con sus manos. Las cosas viejas pueden ser más valiosas que las nuevas si han sido parte de momentos significativos. Juan, con una mezcla de emoción y gratitud, asintió con la cabeza. De repente, las burlas del pasado parecían irrelevantes. Estaba siendo visto por lo que realmente era, un hombre cuyo vehículo era el símbolo de sus recuerdos y experiencias. En ese instante, la conexión entre él y el general creció, y Juan sintió que su identidad estaba siendo validada por alguien que entendía el verdadero valor de las cosas. Mientras el general acariciaba el capó desgastado de la camioneta, una sonrisa nostálgica apareció en su rostro. «Sabes, esta camioneta me recuerda a la que tenía mi abuelo», confesó, su voz llena de calidez. Era un modelo similar, y pasé muchas horas con él, recorriendo caminos y explorando lugares donde creíamos que nunca llegaría nadie. Esa camioneta era nuestra compañera en cada aventura. Juan sintió una conexión instantánea con el general, ambos compartían un amor por las historias que los vehículos antiguos podían contar. Cuando mi abuelo ya no pudo conducirla, la guardamos en el garaje. Nunca quise deshacerme de ella porque representaba más que solo un medio de transporte, era un recordatorio de todos esos momentos juntos, continuó el general, sus ojos brillando con recuerdos. Esas experiencias son lo que realmente importa, respondió Juan, emocionado al descubrir que alguien tan respetado también valoraba lo mismo que él. Mi camioneta ha sido parte de cada instante significativo en mi vida, desde los paseos familiares hasta los días difíciles. Las palabras fluyeron entre ellos como si estuvieran compartiendo un secreto especial. El general asintió con comprensión, entendiendo que lo que hacía a la camioneta especial no eran ni sus marcas ni su antigüedad, sino las memorias grabadas en cada rasguño. Ambos hombres sonrieron, sabiendo que habían encontrado un terreno común en su apreciación por las historias pasadas y el legado que llevaban consigo. En ese momento, la conexión entre Juan y el general se profundizó aún más, creando un vínculo inesperado que superaba cualquier diferencia entre ellos. A medida que el general continuaba conversando con Juan, los amigos de este comenzaron a reflexionar sobre lo que estaban presenciando. Habían llegado al mercado con una mentalidad centrada en la apariencia y el estatus, pero ahora se daban cuenta de que la verdadera esencia de una persona no se medía por el brillo de su vehículo. Mientras observaban la conexión genuina entre Juan y el general, las risas que antes hacían sobre su camioneta se desvanecieron, reemplazadas por una sensación de respeto y admiración. Uno de ellos, Carlos, fue el primero en hablar. «Creo que hemos estado equivocados», dijo con sinceridad. «Siempre pensamos que tener un coche nuevo o caro era lo que importaba, pero aquí está Juan, luciendo orgulloso su camioneta vieja, y mira cómo ha logrado conectar con alguien tan importante». Sus amigos asintieron, comenzando a comprender que las cosas materiales no definen a una persona ni su valor. El ambiente en la plaza cambió drásticamente. Los murmullos de admiración se apoderaron del espacio mientras el grupo observaba a Juan con una nueva perspectiva. Se dieron cuenta de que cada rasguño en la camioneta significaba una historia y cada viaje había forjado recuerdos valiosos. A partir de ese momento, decidieron apoyar a Juan y valorar no solo su amistad, sino también la riqueza de sus experiencias compartidas. La llegada del general había iluminado un camino hacia una mayor comprensión y aprecio en el pueblo, donde los valores verdaderos empezaban a sobresalir sobre las apariencias superficiales. Así, Juan se convirtió en un símbolo de autenticidad para sus amigos, quienes aprendieron que lo material es efímero, pero las conexiones humanas son eternas. Finalmente, el pueblo de Juan comenzó a entender la importancia de valorar la historia y las experiencias por encima de las apariencias superficiales. La llegada del general y su interacción con Juan sirvieron como un catalizador para un cambio en la mentalidad de los habitantes. A medida que pasaron los días,
Las risas que solían acompañar a la vieja camioneta se convirtieron en conversaciones sobre las historias que cada rasguño contaba y los momentos que habían sido compartidos en ella. Los amigos de Juan, inspirados por su autenticidad y la conexión genuina que habían presenciado, decidieron hacer un esfuerzo consciente por cambiar su enfoque hacia lo que realmente importaba. Se dieron cuenta de que no era el estado de un automóvil lo que definía a una persona, sino las vivencias que lo acompañaban. Las charlas en la plaza cambiaron hacia anécdotas sobre viajes familiares y recuerdos especiales, donde cada uno empezó a compartir sus propias historias significativas. Juan, ahora visto con nuevos ojos, se convirtió en un símbolo de autenticidad y resistencia para su comunidad. Su viejo vehículo no solo era un medio de transporte, sino un recordatorio de la riqueza que reside en las conexiones humanas y las experiencias compartidas. El pueblo aprendió a apreciar lo que realmente les unía, el amor por sus historias, las memorias atesoradas y la comprensión de que, al final del día, lo que importa es el legado emocional que dejamos atrás y la huella que marcamos en la vida de quienes nos rodean.